Desde muy temprana edad, Rabbi Pérez sintió que había algo distinto en él. No se trataba solo de su talento innato para la música, sino de una especie de sensibilidad especial hacia lo invisible, lo intangible, lo que los demás parecían no notar. Mientras los otros niños jugaban en las calles de Santo Domingo, él prefería sentarse en silencio, observando el cielo, escuchando los susurros del viento y prestando atención a los sonidos ocultos en la quietud. Su madre lo miraba con ternura y preocupación, pues era evidente que su hijo no era como los demás. Había en él una profundidad difícil de entender, una madurez extraña que contrastaba con su corta edad. Aquel accidente que sufrió a los 15 años no solo cambió el curso de su vida, sino que también afianzó su vínculo con lo espiritual. Sobrevivir a una tragedia así le dejó secuelas físicas, pero también abrió una puerta dentro de él que nunca volvió a cerrarse. Desde entonces, comenzó a hablar de sueños en los que veía sombras, luces lejanas y caminos que se bifurcaban. Nadie le prestó demasiada atención al principio, creyendo que eran secuelas del trauma. Sin embargo, con los años, sus palabras comenzaron a tornarse más inquietantes, como si presintiera que algo o alguien lo esperaba al final del trayecto. Rabbi encontró en la música una forma de sanar, pero también de expresarse sin miedo. El merengue no solo se convirtió en su pasión, sino en su canal. Cuando cantaba, parecía entrar en trance, como si conectara con una energía superior. En los escenarios se transformaba. Su voz, intensa y vibrante, no solo hacía bailar al público, sino que también transmitía una carga emocional profunda que pocos sabían interpretar. Era como si cada canción contuviera un mensaje cifrado, una despedida, un susurro dirigido a un destino ya previsto. Con el paso del tiempo, comenzó a escribir textos personales que guardaba celosamente en una caja de madera, oculta en su habitación. Eran pensamientos íntimos, frases sueltas, reflexiones sobre la vida y la muerte. Nadie tenía acceso a ese rincón secreto, que para él era un santuario. Sentía que debía dejar algo preparado, como si supiera que su tiempo era limitado. No lo decía abiertamente, pero en cada gesto, en cada mirada, se notaba la certeza de alguien que caminaba con la muerte a su lado, no como enemiga, sino como compañera silenciosa. A pesar de su creciente fama, de los premios, los aplausos y los viajes, Rabbi nunca se desprendió de esa sensación de transitoriedad. Vivía intensamente, sí, pero con una conciencia permanente de que cada momento era irrepetible. Quienes lo conocían bien notaban que había algo en su forma de estar en el mundo que lo hacía diferente. No era tristeza, ni melancolía, sino una especie de aceptación serena. Como si ya hubiera escuchado la última nota de su vida, y simplemente estuviera esperando el momento de cantarla frente al mundo. A medida que los años avanzaban, Rabbi Pérez se volvió más introspectivo. Aunque mantenía su carisma en público y su entrega en el escenario seguía siendo admirable, algo dentro de él se estaba transformando. Había una mirada lejana en sus ojos, como si observara una realidad que los demás no podían ver. Sus canciones, aunque seguían siendo bailables y festivas, comenzaron a adquirir un matiz más profundo, casi nostálgico. Era como si cada letra, cada verso, escondiera un mensaje secreto, un aviso encubierto de algo que él ya intuía. Los aplausos se volvieron parte de un eco que, para él, tenía un final definido. La fama lo acompañó como una sombra luminosa, pero nunca lo desvió de su centro. En vez de dejarse llevar por el brillo del éxito, Rabbi se volvió más disciplinado, más reservado. Pasaba horas en su estudio personal componiendo melodías que nunca grababa, escribiendo pensamientos que jamás compartía. A veces se quedaba contemplando su reflejo en el espejo por largos minutos, como buscando señales en su propio rostro. Sabía que algo se acercaba. No podía explicarlo, pero lo sentía con la misma certeza con la que sabía cuando una canción estaba terminada. Las noches se convirtieron en sus aliadas. Era entonces cuando más conectaba con esa presencia invisible que parecía acecharlo con suavidad. El sueño lo eludía y, en su lugar, llegaban imágenes borrosas, sonidos lejanos, rostros que no reconocía. Anotaba todo en un cuaderno que guardaba junto a su cama. A veces despertaba con el corazón agitado, no por miedo, sino por la intensidad de lo que había soñado. Era como si su subconsciente le enviara fragmentos de un futuro que ya estaba escrito.
Algunas veces, al terminar de escribir, miraba al techo y permanecía en silencio, con una serenidad inquietante. Su salud comenzó a mostrar pequeños signos de desgaste, nada alarmante, pero suficientes para que él los interpretara como nuevas señales. Aunque los médicos no encontraban razones de peso, él entendía que su cuerpo empezaba a hablarle con más claridad. No era dolor lo que sentía, sino una especie de cansancio antiguo, como si hubiera vivido muchas vidas en una sola. Comenzó a rechazar algunas invitaciones a eventos y presentaciones, no por desinterés, sino por una necesidad profunda de estar en paz consigo mismo. Se volvió más selectivo, más espiritual, más consciente del valor del tiempo. En una de sus últimas giras internacionales, mientras los demás celebraban el éxito de la noche, él se retiró temprano al hotel y escribió durante horas. No era una carta, ni una canción, sino una especie de testamento emocional. Hablaba del amor, de la música, del alma, del tránsito inevitable hacia lo desconocido. No parecía triste al hacerlo. Por el contrario, lo embargaba una calma profunda. Era como si todo en su vida estuviera siguiendo un guión invisible que él ya había leído tiempo atrás, y que simplemente se estaba cumpliendo paso a paso, nota a nota, en perfecta armonía. En los últimos meses de su vida, Rabbi Pérez comenzó a vivir con una intensidad diferente. No era prisa ni ansiedad, sino una entrega plena al presente, como si supiera que cada instante era un tesoro irrepetible. La música seguía siendo su refugio, pero también su forma de despedirse. En cada concierto, su interpretación se volvía más emocional, más íntima, como si su alma se volcara en cada verso. El público lo notaba, aunque no entendía del todo por qué había un aura distinta en él. A veces se quedaba unos segundos más sobre el escenario, observando a la multitud, como si quisiera grabar ese momento en su memoria eterna. Durante una presentación especial en Puerto Rico, justo al final de su actuación, miró hacia el cielo por un instante prolongado, como si buscara una señal. Aquel gesto pasó desapercibido para muchos, pero quienes lo conocían bien supieron que algo había cambiado en su interior. Esa noche, al regresar a su habitación de hotel, Rabbi no durmió. Se sentó junto a la ventana, contempló la ciudad iluminada y escribió en su cuaderno por última vez. Sus palabras fueron suaves, resignadas, casi como una confesión. Era consciente de que el final estaba cerca, no en forma de tragedia, sino como una transición inevitable hacia otro estado de existencia. En su entorno, empezaron a percibirse señales sutiles. Rabbi se despidió con mayor calidez de sus amigos, les dio abrazos más largos, miradas más profundas. No hablaba de enfermedad ni de muerte, pero su manera de actuar parecía la de alguien que cerraba ciclos. Regaló libros, instrumentos, fotografías, objetos personales que habían formado parte de su vida durante años. A cada uno le decía que ese recuerdo era para que lo mantuvieran cerca, sin necesidad de palabras. Nadie le cuestionó, solo aceptaron el gesto con un nudo en la garganta. La caja de madera donde guardaba sus cartas y escritos ya no estaba escondida. La dejó sobre su escritorio, abierta, como si invitara a ser descubierta cuando él ya no estuviera. Cada hoja contenía fragmentos de pensamientos, letras inconclusas, versos cargados de misticismo y una claridad que resultaba inquietante. Era evidente que durante años había estado preparándose, no solo para morir, sino para ser recordado de una forma distinta.